De la reunión del Consejo de Seguridad Pública de ayer sobre los acuerdos de acción conjunta del gobierno federal y los estatales, algunos medios reparan en las muestras verbales y corporales de acercamiento entre el presidente Calderón y el jefe del gobierno del DF, Marcelo Ebrard, con resonancias pues más allá de los temas de seguridad. Inundaciones, lluvias, desastres naturales siempre son materia a destacar por los medios por el uso que le dan las audiencias a esta información y por también el atractivo visual de las catástrofes. Por eso también atraen a políticos y a gobernantes. Su presencia en el lugar de los hechos pues les da una alta y hasta compasiva exposición mediática. Lo vamos a ver. Y en la agenda global, la investigación de portada del New York Times está también a la cabeza de los medios internacionales y nacionales, y es que anticipó la caída de las acusaciones de ataque sexual que apenas en mayo acabaron con la carrera del anterior director del FMI, Dominique Strauss. Pero es viernes de cultura mediática y vamos a poner en perspectiva la no contratación del escritor Jorge Volpi para un puesto diplomático. Nada que ver con la salida de Octavio Paz de la Embajada de la India tras la represión del 68 o la renuncia de Carlos Fuentes a la Embajada en Francia. De esto y otras cosas hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre lo de hoy en los medios y en los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Yo soy José Carreño Carlón y para discutir los temas de hoy está con nosotros en pleno el equipo de conducción de la Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin. Buenas noches, Gaby. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Y el maestro Mario Campos. Muy buenas noches, Hola, Mario. Pepe, buenas noches. Hola, Gaby. Mario, ¿cómo buenas estás? Noches a todos. Bueno, y curiosamente un aspecto poco difundido de este pues muy importante encuentro del Consejo de Seguridad Pública con muchos acuerdos importantes, pero fue el saludo de mano entre el presidente Felipe Calderón y el jefe del gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y fíjese que tiene valor noticioso porque es insólito. Ebrard se había negado a ese contacto por temor al López Obrador, y pues a eso hay que agregar el reporte de que el jefe de gobierno pidió no dejar solo al titular del Ejecutivo Federal en su lucha contra la inseguridad, Gaby. Bueno, pareciera, Pepe, finalmente la nota, las fotografías que vimos siempre fueron las fotografías donde está el presidente saludando a otros, ¿no? No esa fotografía, cuando era la fotografía de alguna manera, es una fotografía tal vez muy inmediata, pero o muy de un instantito, porque finalmente el presidente pasa saludando a todos. Por ahí la recoge muy rápido. Pero acuérdate que siempre daba la vuelta y se iba al baño. Claro, pero aquí lo interesante, Pepe, es por qué los medios no lo pusieron. Era para haberla puesto toda la razón. en primera plana. ¿Por qué Excelsior trae en primera plana al presidente con Beltrones? Que hay 1000 fotos de este tipo. No es novedad. Así como agarraron el instante en donde el presidente Calderón se abraza con Cecilia, que en realidad cuando uno ve el video es un instante, pudieron haber captado esa fotografía para que estuviera. No está. Exacto. Bueno, no ese está. Es un tema interesante. No está, y es cierto, hay esta anécdota de que en algún consejo el jefe de gobierno se fue al baño justamente para evitar el saludo. O llega tarde. Hay otra fotografía, ¿te acordarás? Incluso de una manera acordaba con el Estado Mayor. Para que no se tocara. Para que no se enfrentara. Acordaba ir al baño con el Y recordarás una de Jesús Ortega, también con el presidente, cuando acuden los presidentes de partido, en la que aquí analizamos justamente porque le da apenas la mano así, escondiendo la cara. Sí, cómo no, vimos esa en una foto posición acá. terrible, en la que se ve muy incómodo. Sí. Bueno, por un lado tenemos que... Saludo de sobaco, pues, ¿no? Como para que nadie lo viera. Exacto. Sí. Por un lado, yo no sé si se les fue sin duda a los fotógrafos el tema de la imagen, pero también nos recuerda que a veces es irrelevante, o me parece que ponemos demasiada atención a ese tipo de gestos. En todo caso, el gesto, lo que llama la atención es sobre el tipo de relación que se ha establecido entre el jefe de gobierno y el presidente Calderón, que tú lo apuntabas desde la entrada, Pepe. Parece que es cordial, en donde el jefe de gobierno de pronto tiene guiños, en el sentido de no dejar solo al presidente en el tema de la inseguridad, y en donde hay que reconocer cómo el gobierno
dejó de alguna manera el reflector al jefe de gobierno hace menos de un mes para que en el marco de la CONAGO ejerciera casi como secretario de Seguridad Pública Federal. Exactamente, es decir, hay como que hay acuerdos, pero a ver, me interesa el punto que dices que son irrelevantes. Puede ser que sean irrelevantes para la gente este tipo de gestos, pero para los políticos no. Exacto. Incluso, pues a eso se le llamaba sovietología, porque los soviéticos, pues Claro. una sociedad tan cerrada, la forma de comunicar mensajes era el presidium, donde se sentaba, qué cara le ponía. ¿Y a quién borraban al después de jefe, la ¿A quién foto? borraban después en la historia? Bueno, Milán Kundera lo describe muy bien, sí. ¿no? Bueno, entonces ellos son los que le ponen, los que le dan esa connotación. Acuérdate, ¿va a haber foto o no de Andrés Manuel con Calderón? Claro. Nunca hubo. Bueno, pues igual los seguidores de López Obrador pues no querían la foto, por eso Ortega sale retorcido y por eso Marcelo no había salido. Entonces, aquí, ¿por qué no se despliega más? Sí, Tienes toda la razón. que yo coincido sí es noticiosa. Claro, yo coincido contigo, Mario. No es que en sí misma sea importante, digamos, para lo que está sucediendo, pero llevamos ¿cuántos años? 5 años, en donde todo el tiempo en los medios el tema es si va a haber o no la imagen en donde se saludan. Y Porque cuando son imágenes de finalmente sí conciliación. se saludan, no Se le va la sale. foto. Se le va la Bueno, foto. ¿y por qué no hay yo foto? Pues no lo sé. Pues esa es una buena pregunta. ¿Por qué no hay foto? Los cronistas sí lo reportan, pero los fotógrafos no. ¿Quién sabe si también esto haya sido en un lugar donde no estaban los fotógrafos? También es probable. Bueno, el chiste es que lo registran y que están las demás connotaciones junto con estos otros aspectos en que se ve no solo estas muestras corporales que se le fueron a los fotógrafos o muestras también textuales como lo que declara Marcelo del presidente, que no hay que dejarlo solo en la lucha contra la inseguridad, sino también en estos otros antecedentes de contexto. Bueno, finalmente el grupo de la izquierda de Marcelo Ebrard es el que estaba trabajando en las alianzas electorales con el presidente Calderón. Sí. Es decir, lo que están mandando también decir es eso quizás, ¿no? Es decir, sigue viva la posibilidad de trabajar juntos en algún esquema en este año electoral. Que era un proyecto, además, Pepe, que iba funcionando muy bien hasta la elección del Estado de México, donde hubo un momento que nunca quedó del todo claro qué pasó. Pero no por Marcelo. Marcelo siguió insistiendo hasta el último momento en la alianza. A ver, yo les hago una pregunta como observadora. El día de ayer que se da ese diálogo, donde además la señora Wallace tiene, digamos, un planteamiento bastante duro, bastante fuerte. Y eso queda en columnas Y eso también. queda en columnas. Es decir, ¿por qué no? Así como la semana pasada vimos en todos los medios el diálogo Calderón-Sicilia, lo que significó. Ayer, por ejemplo, vimos muy poco, pues la reacción bastante intolerante de Marcelo Ebrard, la del gobernador de Chihuahua. Y todo eso quedó reducido a columnas que fueron importantísimas. Es decir, no entiendo por qué también, no. Cuando la señora Wallace hace un planteamiento que era bastante duro, ¿no? Y hay una reacción de una intolerancia absoluta, ¿por qué no sale? Si no sale la fotografía saludando a Calderón, no sale, digamos, en un sentido más amplio, estas reacciones de los gobernadores. El gobernador de Chihuahua no se comió a la señora Wallace porque no pudo, pues, sí, pero no. se la acercan y se la caga a la señora. Tienes toda la razón. Yo creo que hubo una cobertura bastante rutinaria. Es cierto que hubo acuerdos muy importantes y le da la principal 2 o 3 periódicos, el Universal, desde luego todos los teasers de la radio, de los noticieros de radio, en la televisión misma. Pero en los medios impresos donde se suelen registrar más este tipo de aspectos, de crónica, etcétera, bueno, ahí fue una cobertura muy rutinaria. Bueno, las 2 o 3 cosas importantes, los acuerdos, las condiciones para que reciban más dinero el gobierno del Distrito Federal y el gobierno del Estado de México, está bien, pero se les escaparon todos estos aspectos de contexto que son muy noticiosos, es decir, que hablan del carácter de los gobernantes, la forma en que reaccionaron ante los reclamos de la señora Miranda de Wallace, y también pues estos otros aspectos que apuntan y que pueden apuntar a nuevos hechos insólitos también en el campo de la política electoral, ¿verdad? Sí, sin duda, en una semana además de mucha actividad en ese plano, ¿no? Es decir, tenemos esta fotografía, comentábamos la conferencia de prensa del Bester Gordillo en esta semana, también abriendo un poco el asunto, de decir, yo estoy con nadie y estoy todavía evaluando posiciones. Entonces sí, sin duda estos gestos y estas señales hay que empezar a decodificar, porque vienen tiempos, como todo el mundo lo ha apuntado el día de hoy, estamos justamente a un año
de la elección presidencial. Exactamente, bueno, nos vamos a ir a un corte para volver con la cobertura de las lluvias, aunque usted no crea, y las inundaciones de estos días, porque incluye presencia de políticos y gobernantes en busca de exposición mediática, lo vamos a analizar, y también pues con la caída de las acusaciones de ataque sexual contra Dominique Strauss cuando ya habían nombrado a su sucesora en el FMI, son coincidencias, y también con este enredo en redes sociales y en algunos medios sobre la no contratación del escritor Jorge Volpi para un puesto en el servicio exterior. Volvemos. Ya estamos de regreso con la puntual cobertura por los medios, pues de esta trayectoria de la tormenta tropical Arlene y con la incorporación de estos actores que nunca faltan en esas coberturas, los políticos y los gobernantes, Mario. Sí, es un gran tema. Abel Vicencio, director de la empresa de monitoreo Medialog, tiene perfectamente documentado cómo el tema de los desastres naturales es a lo largo del año, por lo menos sido de los últimos años, el que ocupa el mayor número de espacio en los medios de comunicación. Y hay varias razones. Primero, pues porque sí se trata de efectos que impactan directamente a miles o cientos de miles de personas, cuando no a millones, pero además porque tiene, en términos noticiosos, un valor particular. Lo comentábamos el otro día fuera del programa, como, por ejemplo, los incendios en sí mismos generalmente no informan nada. Es decir, la imagen del incendio no te informa nada. Pero al mismo tiempo no necesitas tener conocimientos, no importa si es en Minnesota, no importa si, pero visualmente, ¿no? En términos de televisión es muy impactante. Y lo mismo pasa con los tsunamis, lo mismo pasa con las inundaciones, y por otro lado, como tú señalabas, se convierten en los grandes escenarios que pueden catapultar carreras, o que también las pueden llegar a un lado. Si lo que diga Abel es cierto, de que tienen en los mayores rangos de cobertura las catástrofes naturales, se lo puedes preguntar a Ulises el lunes o a cualquier encuestador, son los momentos en que suben, pero automáticamente los gobernantes, porque van y tienen una presencia, pues que aparte que es oportuna, es compasiva, reparten ayuda, ofrecen, etcétera, y generalmente suben unos puntos, entonces por eso no pueden faltar. Hoy estuvieron el presidente, el gobernador del Estado de México, algunos funcionarios federales, ayer estuvo Peña Nieto también en el surco, ¿no? Sí, pero poco a poco creo que nuestros medios empiezan a hacer un poquito más de preguntas, Pepe Mario. Yo creo que eso es importante, porque incluso hoy alguien tuiteaba, y lo digo tal cual, no me vayan a regañar ustedes dos que son así como un poco regañones, se decía algo así como, cada vez que alguien califica de atípica una lluvia, en realidad es lo típico que somos para hacernos güeyes, ¿no? Porque en realidad todo el tiempo se está diciendo es que son lluvias atípicas. Sí, ¿no? Y en estos días sí he escuchado a varios conductores de noticias, a varios periodistas que empiezan a decir, a ver, o sea, ¿qué tan atípicas pueden ser las lluvias? O sea, lo atípico como justificación. Como justificación de que los agarren desprevenidos, ¿no? De la falta de planeación. Exacto, y sin duda estamos viendo cambios climáticos importantes, eso nadie lo está negando. Pero también es cierto que lo atípico se ha vuelto la normal. Exactamente. El año pasado ya dijo el presidente que era por el cambio climático. Exacto, ¿no? Y ahora y yo creo que ahí sí nuestros medios que empiezan a hacer algunas preguntas tendrían que hacer más preguntas ya. Porque, es decir, ¿qué es esto? ¿Por qué no hay una previsión? Es decir, ¿es cierto que no se abrieron las compuertas cuando se tenían que haber abierto? Sí, no, ¿por qué? Es cierto que el tema de la basura, es cierto que ayer nos escribían unos amigos jesuitas de Chalco, que nos escribían ayer en la noche en el Twitter, y nos decían, nos estamos otra vez volviendo a inundar, porque les pasó. Claro, es que la clave es aquí, es el otra vez. Es decir, el problema es que volvemos a cubrir cada vez la historia de las personas que perdieron sus bienes, que perdieron su patrimonio. Las mismas fotos, son casi las mismas del año pasado. Pero ya no le puedes decir atípico, Mario. A mí ya creo que ya no. Ni tendríamos que pasar por alto que si volvió a ocurrir es porque no se hizo lo suficiente entre un año y el siguiente, ¿no? Y cada vez que ocurre la tragedia, lo que vemos son las promesas de que se va a resolver el asunto, de que se va a generar la infraestructura. Oye, y perdón, también tendría que haber mucha más crítica, lo que estamos a unos días de las elecciones, y tendría que haber una crítica mucho más feroz. Pero siempre se dice exactamente lo mismo en ese caso. Con el tema de Ecatepec, por ejemplo. Siempre se dice lo mismo en ese caso, que es, porque como llueve en tiempos
de julio. Exacto, sí, entonces dicen, ni modo, no claro. se metan, no exploten la tragedia. Pero bien que se explotan otras, ¿no? Cuando Sí. son necesarias se explotan otras, pero esta no se explota cuando de repente tendrías que decir, oigan, ¿qué está pasando? La razón lo tiene ahí en primera plana un poco, pero es un poco todavía, porque ahí incluso están diciendo con agua pudo evitar la inundación, ¿no? Y hay muchas aristas. Mira, por ejemplo, los expertos en el tema de manejo de crisis desde la perspectiva de la comunicación, lo que destacan es que los medios tendrían que enfatizar la prevención. Exacto. Ese como un ángulo que generalmente ocupa un lugar mucho menor, Sí. y la tragedia vende más que la prevención. Pero luego también la búsqueda de respuesta sobre las políticas públicas, por ejemplo. Porque, como decías, se cubre un poco el acto donde el gobernante anuncia la entrega de 1,000, de 10,000 pesos, lo que sea, pero siempre con un carácter discrecional, por ejemplo, donde se le deja al gobernante esta facultad de repartir como si fuera un asunto patrimonial. No se habla de políticas públicas, no se habla de seguro, por ejemplo, porque estas familias, y lo vemos en muchas partes del país, en Tabasco, por ejemplo, ha sido ya muy claro en los últimos años, tendrían que tener seguros de protección para que no queden en cero cada vez que se desbordan los ríos y vuelven a perder todo. Y esa parte de seguimiento también es donde me parece que los medios fallamos. Yo creo que ahí sí falla muchísimo, algo que en todos los lugares más desarrollados, más civilizados del mundo, ya está en los medios como parte de la agenda. Vivimos en una sociedad de riesgo, ciertamente, cambian mucho las cosas, todo puede explotar en un momento dado porque son nuevos instrumentos, nuevos artefactos, nueva tecnología. Desde luego el cambio climático está provocando este tipo de problemas, surgen nuevas epidemias, nuevas enfermedades, y nosotros seguimos tratando en los medios y en las fuentes, hay que decirlo, yo en digo las fuentes, en los voceros, sobre todo, unas rutinas verdaderamente que parece siempre la catástrofe del año anterior, calcada, la misma foto, la misma cabeza, los mismos personajes, las mismas palabras. Yo creo que ahí sí tenemos unas asignaturas graves pendientes en la cobertura de catástrofes naturales, y claro, siempre hay un asunto de usos en esta información. A la gente le importa pues saber por dónde va a pasar la tormenta, dónde se va a inundar, toma sus providencias finalmente la gente tiene familiares en los lugares por donde va a pasar y sabe y pregunta cómo público, está no, entonces sí se cumple con esa parte en la cobertura de los medios, pero no se cumple con todos estos contextos que decía Gaby, que pongan en crítica. Y es que es muy reactivo, parte de la planeación, y muy rutinario. Es un asunto de decir, a ver, está pasando, viene por aquí, viene no sé qué, pero la verdad es que en tal caso, bueno, pues vayamos previendo para el próximo año. Y hay pues, otra... ¿no? Es decir, va a ser otra vez lo mismo, y vamos a seguir hablando que es una lluvia atípica y que atípicamente se volvió a desbordar el mismo río que atípicamente se desbordó el año pasado. Bueno, pues entonces ya anclémonos en lo atípico. Y esta práctica también, que la vemos con mucha frecuencia, sobre todo con el tema de los huracanes, de dotarlos de atributos como si fuera una persona, ¿no? Exacto. La violencia del huracán, el monstruo que nos está amenazando, ¿no? Ahora se el monstruo que está encima, claro, es que desde el hecho de que tiene nombre... que llegue el Mario, Viene, dice que es tremendo. El Gabriele. Esa es una monada. Pero también tenemos este reportaje de portada del New York Times, realmente muy importante, fue una buena hazaña periodística que anticipó la caída de las acusaciones contra Dominique Strauss-Kahn ante el juez, pero fue cuando la sentencia condenatoria de la opinión pública pues ya le había dejado sin presente y sin futuro en su vida pública, y las mentiras pues ahora comprobadas de la acusadora exhiben al sistema judicial estadounidense, como se lo dijeron los franceses, la prensa francesa, pues como proclive a privilegiar los juicios paralelos de la opinión pública sobre los juicios de los tribunales de derecho, Gaby. Sí, si ustedes recuerdan cuando se da todo este caso, cuando se nombran a los abogados estos súper famosos y súper caros que tiene Dominique Strauss-Kahn, ya habían anticipado y habían medio filtrado que había algunas inconsistencias y que por supuesto ellos se encargarían a descubrir mucho más esas inconsistencias. Yo desde ese momento pensé que debe ser durísimo ser alguien que acuse a otra persona tan poderosa con un ejército de abogados de esa calidad, que sin duda pues iban a rascar hasta donde tenían que rascar, y bueno, encuentran finalmente esto que ya veremos hasta dónde llega, pero bueno, pues por lo menos el día de hoy ya tiene un desenlace un poquito
poquito diferente. Y yo lo tuiteaba un poquito hace rato, ansío la prensa de mañana, la prensa francesa de mañana, porque pienso en, por ejemplo, Bernard-Henri Lévy, ¿no? Que es este periodista, pensador, filósofo, era de los jóvenes filósofos, ¿sí? Gran amigo de Dominique Strauss-Kahn, que fue de los primeros en decir esto no puede ser, ¿no? Esto no va por ahí. Ansío leer ya su texto el día de mañana, seguramente va a ser como muy duro en esta reflexión de los juicios, digamos, de los juicios paralelos, porque finalmente yo no estoy tan segura de que no tenga futuro, porque creo que esto incluso lo puede llegar a catapultar en términos de las elecciones, no en el Fondo Monetario obviamente, pero sí en las elecciones porque francesas. el Fondo Monetario ya despacha otra persona. Sí, bueno, y en el calendario Francia, electoral francés ya no. Pero hoy estaban diciendo, hoy estaban diciendo que a ver si las podían postergar, ahora, ¿no? Que pueden alargar los plazos. Más allá, vamos a ver qué pasa, digamos, con él, cómo termina el juicio y si tiene futuro o no, pero lo platicamos hace rato, tienes ahí el periódico Reforma, Gaby. Sí. Y la manera en que titula la nota. Dice, resulta fichita acusadora de Strauss, ¿no? Y ese asunto, ese ángulo fue algo que presentaron varios medios, y lo que hicieron fue presentar como evidencia ahora de la inocencia de Dominique Strauss-Kahn en los antecedentes de la mujer y que se realizó una serie de llamadas. Si no es importante conocer si el caso tiene sustento o no, pero descalificar a la mujer o descalificar la acusación en función de si es una fichita, como dice el periódico Reforma, me parece que es un poco en esta lógica de justificar totalmente de acuerdo contigo. Ciertos actos de violencia. Exacto. De que, bueno, como tú no eres una buena persona, te pueden ejercer violencia sexual sobre ti, ¿no? Ese es el riesgo de este tipo de cabezas. Igual que las que se usaron para condenar en la opinión pública a Dominique Strauss antes de que pero es que a eso iba también, Pepe y Mario, es que finalmente el contexto en el que se da Dominique Strauss-Kahn, que también tiene una historia, se enmarca y por supuesto es aparentemente culpable porque como ya trae una historia detrás de mujeriego y de mujeriego que había medio abusado también. Sí, incluso en un programa francés, antes de este escándalo, le hicieron en un programa, ya que la crítica es muy dura, que cuando va entrando él al foro empiezan a gritar que salgan las mujeres porque viene Dominique Strauss. Sí, exactamente. Tiene su propia historia, claro. Y él se enoja, por supuesto, cuando llega al foro. Bueno, eso es lo que hace. Se enoja y pide que regresen, claro. Claro, están los antecedentes. Vamos, déjenme hacer la comparación. Es el Jorge Hank de Nueva York. Sí, finalmente, si hay antecedentes que te permiten pensar que Jorge Hank ha tiene mejor gusto Dominique Strauss-Kahn. Tiene mejor gusto. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ese es el punto. No me hagas hablar. Está bien. Perdón, disculpen ustedes. Están serios. Perdón, disculpen. No dije nada. ¿Pero qué? No, es esto. El juzgar a veces no si algo es verdadero o falso, sino si es creíble o no. Y entonces yo creo que es creíble. Y en otro campo, pero es lo mismo que le hicieron a Ninel Conde cuando le inventan este tuit en el que da el pésame supuestamente por la muerte del presidente Barack Osama Bin Laden, que es un tuit inventado, pero que muchos medios reproducen porque dicen, no, es que como ya antes dijo cosas inapropiadas, ya es creíble. Puede ser, claro, entonces es creíble. Ya parecía tan informada como el expresidente Fox. Sí, esto no le quita carga a lo que sea Dominique Strauss-Kahn, pero tienes toda la razón, es decir, finalmente cómo encabezas a esta persona es lamentable, ¿no? Claro. Bueno, pues antes de irnos tenemos ahora sí que un enredo en la red y en algunos espacios de los medios convencionales. A propósito de la no contratación del escritor Jorge Volpi, a quien le habían prometido un puesto en la Embajada de México en Italia. Gaby, tú conoces bien el caso. Sí, bueno, primero, y lo digo abiertamente, Jorge es mi amigo y por lo tanto siempre yo soy leal a mis amigos y me parece que he estado, digamos, apoyando un poco el sentimiento de Jorge Volpi. Yo creo que aquí han pasado muchas cosas, entre ellas un pésimo manejo de comunicación también de parte de las instancias que en un momento dado pudieron haber dicho o aclarado o hecho de una manera mucho más clara, ¿sabes qué? Siempre no te vas a la embajada, para ¿no? quienes no estén tan familiarizados. A ver, a Jorge Volpi se le ofrece que se va de agregado cultural a la Embajada de México en Roma, la Embajada de México en Italia, que está en Roma, y él ya hace un par de semanas estando ya incluso
Roma buscando casa y arreglando todos los pormenores, recibe una llamada de un segundo, tercero a bordo, no tengo ahorita los datos específicos, pero no de la canciller, donde le dicen pues que siempre no. Hay un problema presupuestal. No, primero le dicen siempre que siempre no, y luego ya se va como aclarando. Creo que ahí ha estado un poco el problema. El problema está un poco en que desde un principio no se dijo, oye, ¿sabes qué? Siempre no, por estas razones y ya. Entonces hay un siempre no, y ese siempre no con un silencio, aquí lo hemos hablado 1001 veces, los silencios te prestan a que se llenen de cualquier cantidad de teoría de conspiraciones. Claro, y entonces Jorge empieza con un mensaje en tweet, ¿no? Diciendo que hay un problema por sus opiniones políticas. políticas. Es cierto que tampoco ha dicho cuáles son, eso es cierto. Y hay en cambio hubo muchos trabajos como este de Fernando Escalante que acaba de pasar por ahí en La Razón, pues que se puso a revisar todo lo que ha escrito Jorge mientras fue director del Canal 22 y no encontró nada crítico. Entonces dice intolerancia o mentira, ¿no? Entonces Jorge Castañeda yo el argumento de Fernando Escalante, al cual en general yo respeto mucho, me encantan sus artículos, creo que hace una buena revisión. Lo único malo es que se va un poco a la calificación a la descalificación, dice que es mal escritor, es un mediocre, escritor suelo, mediocre, no sé qué, y eso ya le quita. Jorge Castañeda ayer o antier en Reforma un artículo donde dice lo contrario y más bien lleva agua a su molino porque Jorge lo contrató para la embajada de Francia. Yo creo que lo que tenemos, Pepe Mario, es un enorme vacío que se ha llenado de especulaciones. Bueno, y por parte del gobierno no se diga que el presidente Calderón se metió a este lío a decirle que siempre sí. Bueno, entonces no había problema presupuestal o a quién le iban a quitar para que al final termine más rechazado, ¿no? para que al final dijera que siempre no, para que ya no lo quiero, al que le dejan el desaire. Yo creo que todos quedaron mal porque el gobierno lo hizo mal. Jorge yo creo que no pudo acreditar que fuera un todo el mundo llevó agua a su molino. Porfirio Muñoz Ledo dijo que era la Inquisición del Santo Oficio, pero ¿con qué datos? Tampoco. Y el rol que juega de alguna manera Twitter también en cuanto a lo que es un canal relativamente informal, fácil para detonar una historia que de inmediato se coloca en la agenda, ¿no? Pero inmediatamente se quiso, vinieron las resonancias históricas que no venían al caso, no tiene que ver con la salida de Octavio Paz como embajador en la India después de la represión del 68, o con la salida de la embajada de Francia de Carlos Fuentes en protesta porque nombran a Díaz Ordaz embajador en España, pues era muy cerca todavía la represión del 68. Entonces, también a quererle subir a la cosa de los escritores a Kundera, ya que lo mencionaste, a los kunderas y a los perseguidos, pues tampoco le funcionó a Jorge, hay que reconocer. Hasta ahora vamos a dar tiempo, pero sí, creo que muy mal manejado. Desgraciadamente también por parte del gobierno, sin duda. Pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Nos vemos en la agenda pública del próximo lunes. Los invitamos a que continúen con Guillermo Ochoa y Gil Begovich.